prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing. Oh, the glow. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Hoy vamos a tejer este mandala convertido en atrapasueños con este aro forrado con este hilo tan divino que me parece súper estupendo. En 3 colores vamos a utilizar Katia Cable 5, que es un algodón 100%, pero no sé si se llega a percibir, tiene un brillito estupendo que hace que su acabado sea muy lindo. Gancho, crochet 1,4 milímetros y recomienda entre 1,5 y 2. Yo he tejido más finito, con algo más finito que lo que recomiendan, 1,4. 50 gramos, tiene 200 metros y vamos a utilizar un poquito de cada. Nos va a sobrar de los 3 colores que hemos utilizado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, si te gusta lo que ves, suscríbete, dame un like y sígueme en el resto de redes, ¿vale? Chao, vamos con el tutorial. Bien, vamos a poner este más aquí, así. Vamos a hacer este mandala con 4 colores de Katia, el modelo Cable 5, que es un hilo de algodón 100%, pero veis que tiene así este pequeño brillito, es que lo hace estupendo. Y lo vamos a matizar, voy a poner unos poquitos colores, voy a hacer un mandala un poquito diferente, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con el beige tostado, rosa palo podríamos decir, y este color bisón. Recomienda tejer con un crochet de 1,5 o 2 milímetros y yo pues voy a usar 1,4 porque es de la colección que tenía mi suegra y cada vez que puedo utilizarlos y tejer con estos crochets, la verdad es que adoro. Así que vamos allá, empezamos. Vamos a ver si podemos sacar la hebrita. Perfecto, por aquí anda. Listo, mirar qué bien ha salido la primera. Y vamos a empezar a hacer un aro mágico. Voy a retirar así un poco el resto de colores. Empezamos entonces tejiendo o haciendo un aro mágico. Para eso cruzamos la hebrita, pasamos por la primera por debajo y la siguiente por arriba, lo sacamos y tenemos el nudito empezado, ¿vale? Ahí, sin cerrar, vamos a tejer 3 cadenitas para dar altura. 1, 2 y 3. Más 2 de separación, ¿vale? Esas 3 primeras cadenitas, nuestro primer punto alto. Y ahora, y dentro del arito que hemos hecho, que está aquí, tejeremos un punto alto. Para eso, la hebra la pasamos por arriba del crochet y el crochet por el arito. Sacamos. Y así tenemos 3 hebras dentro del crochet y nos vamos a deshacer, las vamos a sacar del crochet de 2 en 2. Para eso, pasamos la hebra por el crochet y tiramos de 2 de las hebritas que hay dentro. Volvemos a pasar la hebra y sacamos las otras 2. Así tenemos terminado nuestro primer punto alto. Bien, y ahora tejeremos 2 cadenitas de separación para hacer el siguiente punto alto. Y repetimos, pasamos la hebra por el aro, sacamos, tenemos 3 en el crochet, pasamos la hebra para sacar 2, pasamos la hebra para sacar 2. Tenemos el siguiente punto alto hecho. Como contamos las 3 cadenas como primer punto alto, llevamos 3. Hay que hacer hasta 8. 2 cadenitas más y otra vez un punto alto. 2 cadenitas más y otra vez un punto alto. Y será el quinto. ¿Vale? Hago los otros 3 corriendo. Tuesday night at the Bible study. Cierro un poquito el aro. Bien. Un poquito, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago 2 cadenitas más, 1 y 2 y un punto deslizado en la tercera. 1, 2 y 3. Engancho ahí con un puntito deslizado, ¿vale? Tenemos la primera vuelta hecha. Vamos a ir al primero de los huequitos y para eso un puntito deslizado, ¿vale?
Y ahí empezamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. En las 3 cadenas, primer punto alto. Y ahora dentro del hueco, 4 puntos altos más, porque en total tienen que haber 5. ¿Vale? 2, 3 y 4. Bien. En total tiene que haber 5. Las cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 2 cadenitas para ir al siguiente hueco donde haré 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Una vez tengo tejidos esos 5 puntos altos, me voy al siguiente hueco, al siguiente agujerito aquí, con 2 cadenitas. Y esto lo voy a repetir durante 8 veces, porque hemos hecho 8 puntos altos y por tanto 8 huequitos. 8 ventanitas. Pues en todas, 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Separado uno de otro, de 2 por 2 cadenitas. Y nos vamos a tejer el siguiente hueco. Hemos hecho 3, pues nos quedan por hacer 5. Los hago corriendísimo. Hueco, casi terminada esta segunda vuelta, porque solo tenemos que tejer 2 cadenitas y unirme a la tercera de las cadenas con un puntito deslizado. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a hacer la tercera vuelta y esta también es muy sencilla. 3 cadenitas que sustituyen al punto alto que está en las cadenitas. Y a partir de ahí tejemos los otros 4 puntos, en total 5, que tenemos de la vuelta anterior. Un punto alto en cada punto alto. ¿Vale? 4 y 5. Y uno más, tejemos uno más en el hueco. ¿Vale? Ponemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ponemos esas 3 cadenitas y ahora, y dentro del mismo huequito, empezamos haciendo un punto alto. Para después tejer los 5 puntos altos de la vuelta anterior. El 2. Los 5, ¿vale? 5 puntos, 5 puntos. Solo que vamos a tejer también uno a cada lado y se teje en las cadenitas de la vuelta anterior. Aquí, el último, en el huequito, ¿veis? Ahí está. Y ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. En el huequito, el primero de los puntos altos. En total tiene que haber 7. Aquí tenemos que tener 7 puntos altos. En el de fuera, los 5 que tejiéramos en la vuelta anterior. Oye, sé que soy una pesada, pero ¿estás suscrita o suscrito al canal ya? Pues suscríbete ya, porque te estás perdiendo un montón de cosas. Porque a este vídeo le siguen otros muchos que son divinos. Uno más, en el huequito. ¿Ah? Así, hasta llegar aquí, que tenemos que hacer algo que tenemos que saber. Entonces, voy a tejer rauda y veloz 3 cadenitas de separación, acordaros, y en el huequito lo primero. Voy a tejer rapidísimo hasta el final de la vuelta y nos encontramos. Sunday night when I clean the house, I find the car when you wrote it out with the picture of your mother. Ya estoy para terminar esta una tercera vuelta y haré 3 cadenas. Y haré un punto alto, porque si os acordáis, empecé sobre la fila de las cadenas, pero en todos los huequitos, en todos los bloques he tejido a un lado y a otro, a un lado y a otro. Pues aquí al principio solo hice recto, con lo cual me falta ese puntito. Y ahora es el que voy a terminar, ese punto alto, para unirme
en la tercera de las cadenas con un puntito deslizado. Y ahora vamos con la cuarta de las vueltas, que esta tiene un poquito de tela. Vamos allá. 1, 2, 3 cadenas. Para tejer todos los puntos juntos. Empezamos haciendo el primero de los puntos altos, no lo terminamos. Vamos al siguiente, no lo terminamos. El siguiente, no lo terminamos. Empezamos, pero no. Hasta solo los 5, ¿vale? Solo los 5 que hiciéramos aquí. Los 2 de los lados nos olvidamos que están. Y ahí, todos juntos. De estos nos olvidamos todo el rato ya, ¿eh? Y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. ¿Qué vamos a tejer ahora? Atención. Dentro del hueco de las 3 cadenitas volvemos a poner 5 puntos altos. Como esta. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Dentro del mismo huequito, del siguiente huequito, ¿veis? 5 puntos. Vamos con 4 cadenas al siguiente lado. 1, 2, 3, 4. Y tejemos los 5 puntos del medio juntos, dejando los 2 de los extremos sin tejer. Pues ahí los 5 juntos. 1, empezamos a hacer y no acabamos. 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Estos 5 juntos, ahí, del tirón. ¡Hala! Lo tenemos. 4 cadenas para irnos a la filita de cadenas de la vuelta anterior, ahí. Y ahí vamos a tejer, ¿cuántos? 5. Estamos repitiendo ya, ¿vale? El motivo que se repite esto. ¿Vale? Entonces aquí, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que hemos tejido los 5 puntos, ¿veis? Nos vamos al siguiente. 4 cadenas de separación. Siempre 4 cadenitas de separación en toda esta vuelta. Vaya, no siempre. Pero en esta vuelta sí. Y tejemos los 5 puntos altos. ¿Vale? Y ahí, tejido. Vamos allá. 4 cadenitas. Repetimos, ¿vale? Nos toca hacer dentro del arquito los 5 puntos altos. Repetimos toda la vueltita, igual, ¿veis? Ya hemos hecho nuestro primer pétalo, ¿eh? Y aquí empezamos a hacer un segundo pétalo. Seguimos pues, vamos a hacer toda la vueltita haciendo este movimiento, haciendo esta repetición desde aquí hasta acá y nos encontramos. Mirad, ya voy terminando esta vuelta número 4. Después de hacer las últimas 4 cadenas, me voy a unir con un punto deslizado al acabado de los puntos juntos. Ahí, con un puntico deslizado. ¿Y qué hago? Para empezar la vuelta número 5, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas sustituyen mi primer punto alto. Y ahora hago 4 cadenitas más para irme hasta los 5 puntos, o sea, los 5 puntos del huequito en la vuelta anterior, ¿bien? Pues empiezo a hacer, voy a hacer en total 7. Empiezo a hacer el de al lado primero, ¿vale? Y lo tejo sobre la filita de cadenas que tenemos. Y ahora ya los 5 siguientes. En total 7. Vamos a hacer la misma figura que hemos hecho aquí, pues la vamos a hacer ahora aquí. Entonces ahora tejemos esos 7 puntos altos, los 5 iniciales más 1 a cada lado tejido sobre las cadenas, ¿vale? Pues venga, 4, 5, el de antes sobre las cadenas 6 y este de aquí que hacemos fuera 7, ¿vale? Y ahora 4 cadenitas de nuevo, 3 y 4, un punto alto, ¿dónde? Sobre la unión de los puntos de los 5 puntos altos que hemos tejido antes.
¿vale? Otras 4 cadenas, 3, 4. Y nos vamos al siguiente bloque de 5 puntos altos donde tejemos uno y otro a los lados, ¿vale? Tejemos aquí el primero, los 5 más, 5 puntos altos en los 5 de abajo, uno en cada uno, 3, y 5 y uno más allá, ¿vale? Los 5 de abajo, los 5 de la vuelta anterior y uno de cada lado. Total, 7. Igual que hiciéramos en esta vuelta número 3. Bien, ahora ya repetimos. 4 cadenitas, un punto alto sobre la unión de los puntos. Otra vez 4, 1, 2, 3, 4. Y ya lo mismo, repetimos esto toda la vuelta. Hemos hecho 2 hasta los 8. ¿Vale? Venga, pues hacemos y nos encontramos. Bueno, voy a terminar esta vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, exacto. Y para eso 1, 2 y 3 me uno en la tercera de las cadenas con un punto deslizado. Vale. Y ahí he terminado mi vuelta. Empiezo la vuelta número 6. Para eso, una cadenita y un punto bajo en el lugar donde están las cadenas de la vuelta anterior. Ahora voy a hacer 12 cadenas. Ni una ni dos, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a tejer los 5 puntos, igual que hiciera aquí. Los 5 puntos juntos, dejando los 2 de las esquinas, los 2 que estaban tejidos sobre las cadenas. Entonces hacemos solo juntos los 5 del medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, estos 5 los cierro del tirón, ¿vale? Ahí tenemos ya el primero de unos pétalos tejidos de la segunda vuelta, de la segunda serie de pétalos. Ahí. Y para irme hasta acá, voy a hacer otras 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí y sobre el punto alto voy a tejer un punto bajo. ¿Bien? Esa es la idea. Ahora hago otras 12 y repito. Esta vuelta va a ser fácil, si os fijáis, porque son 12, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para, en esta ocasión, en lugar de un punto bajo, tejer los 5 puntos del medio, de los 7 que teníamos, los 5, saltando el primero, juntos. Tejemos el 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Los tejo del tirón, todos juntos, ¿vale? Y ahora de nuevo otros 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y un puntito bajo ahí. Bien. Así voy a tejer toda la vuelta, repitiendo este movimiento tan sencillo. Esta repetición yo creo que es sencilla, ¿verdad? Punto bajo 12, los 5 juntos y 12. Y ya está.
Vamos a hacerla toda y nos encontramos. Voy a terminar esta vuelta. ¿Número qué? ¿Número qué? 6. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Y para eso voy a hacer una cadena, 2, 3, 4 y 5, porque quiero quedarme en el medio. Perdón, 5 y 6. Porque quiero quedarme en el medio, aquí, como aquí arriba, ¿vale? Para eso hago la mitad de las cadenas y luego un punto alto doble, un punto alto triple. 3 y un punto alto con 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Y dónde me voy? Al punto bajo. Y empiezo ahí a tejer ese... Y empiezo ahí a tejer ese punto. Voy sacando de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y así me he quedado en el medio, ¿veis? En el medio del arquito, con mi crochet y la hebra justo ahí, ¿vale? Ahora, y para la siguiente vuelta, voy a hacer una cadenita y un punto bajo. Y con las mismas, en lugar de 12, voy a poner 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y me voy al siguiente arco y un punto abajo. Vamos a ir contando 13 cadenitas todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para irnos al siguiente arquito y poner un punto bajo. De punto bajo, de arquito en arquito con 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas al siguiente. De arco en arco, con 13 cadenas. Ya está, eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Es simple, ¿verdad? ¿Simple? Bueno, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos de nuevo. Bien, voy a terminar ya esta vuelta y para eso voy a hacer lo mismo que hice aquí. En lugar de hacer todo cadenitas 13, pues lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora un punto alto, 2, 3, 4 y 5, uno más de los que hiciera en la vuelta anterior. Y en el punto bajo tejo ese punto con todas esas hebritas, las voy sacando de 2 en 2. 2, otras 2, otras 2, otras 2 y otras 2. Vuelvo a quedarme, os fijáis, en el medio. Qué chulo, ¿no? Bueno, voy a hacer una vuelta más con este color y después ya lo cambio, ¿vale? Voy a hacer una vuelta más con este color y tejiendo igual 13 cadenitas. Entonces, una cadenita, una cadenita y un punto bajo primero. Y ahora 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Para irme al siguiente y volver a tejer un punto bajo. De nuevo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y me voy al siguiente arco, ¿vale? Y un punto bajo. Todo el rato así, ¿vale? Bueno, pues hagamos toda la vuelta así y nos encontramos al final de la vuelta. Vamos allá. Bueno, en esta ocasión y para terminar la vuelta, bien, lo que voy a hacer es cerrar, he hecho 13 cadenitas que quiero cambiar el color. Entonces voy a poner el nuevo color, que es este color beige tostadito. Muy parecido, pero que como quiero luego hacer el final con este oscurito, pues va a quedar súper mono. Voy a quitar la esta. Y entonces
Ya he sacado la hebrita que está aquí y voy a acabar este punto deslizado, pero con el nuevo color. Bien, que solo es un toque, es una matización, pero que va a quedar estupenda. ¿Vale? Tendré que esconder hebritas. Voy a cortar la clarita, la voy a cortar. Ya sabéis que a mí me gusta dejar las hebras largas para con la aguja esconderlas con mucha tranquilidad. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo voy a hacer luego, ahora no. ¿Vale? Entonces, voy a empezar, voy a quitar de aquí. Voy a empezar de nuevo esta siguiente vuelta que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la 9. Estamos por la 9. Y ahí vamos a empezar a hacer de repente 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Y después 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a volver a repetir esto. ¿Vale? Dentro de cada arquito vamos a repetir esto. Entonces, empezamos. Un punto alto. Uy, espera, que se me va a esconder la hebra sola aquí adentro. Así. Un punto alto. 2. 3. Ay, que me despisto. 3. 4 y 5. ¿Vale? Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? 5 cadenitas para tejer un punto alto donde estuviera ese punto bajo de la vuelta anterior. ¿Vale? Y ahora de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y repito esos 5 puntos altos en el siguiente arco. Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos 5 puntos altos en el arco. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A dónde? Al punto bajo. Y hacemos un punto alto. Bien. ¿Sí? Bueno. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esto es lo que vamos a repetir todo el rato. En definitiva, vamos a tejer otra vez esta piecita, ¿vale? Que parecen pétalos, yo diría que son pétalos, pero con el nuevo color. Ay, va a quedar genial, me encanta. Me encantó. Solo que ahora en lugar de tener 8 como teníamos aquí, pues tenemos algunos más. Pero no importa, vamos ahí. 5 cadenitas, seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Ya está. Dicho. Voy a hacer toda la vuelta y nos encontramos, ¿vale? Venga. A ver cómo le llevamos ya. Estupendo, está chulísimo, ¿eh? Bueno, vamos a terminar esta vuelta número 9 haciendo 5 cadenitas y tejiendo un punto deslizado en la tercera de las cadenas. ¿Vale? Desde abajo, la tercera, porque luego las otras 5, acordaros, son de lado a lado. ¿Bien? Bueno, pues ahora otra vez 1, 2 y 3 va a ser prácticamente igual. Y 5 más 1, 2, 3, 4 y 5. Las 3 primeras son punto alto, las 5 siguientes para girar. Y recordáis cómo hicimos aquí a un lado y a otro de esos 5 puntos. Pues repetimos, es igual. Un punto alto, los 5 siguientes. 1, 2, 3, 4 y 5.
Y el siguiente, tenemos los 5 y el siguiente, ¿vale? El 6. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lo vemos ahí, ¿no? Otra vez, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y al punto alto, un punto alto. En esto, la vuelta va a ser igual. Uy, pero flojito no. Vamos a tejerlo con la misma intensidad, ¿vale? Así. 5. 5 de nuevo. 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer esos 5 y los 2 de los lados. 1. Y ahora los 5. Tejemos entonces 7 puntos altos, ¿vale? 3, 4, 5, 6 y el de la esquina. El último, un 7. El 7 sobre el agujerito, el huequito de cadenas. ¡Uy! Se me fue. El huequito de las cadenas. Ahí voy. Así. ¿Bien? Así vamos a volver a repetir toda esta vuelta. Fácil también porque es como la anterior, igual, porque ahora ya me tocarían 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 para hacer un punto alto ahí, ¿vale? Para hacer 5 cadenitas ya no me repito más porque esta vuelta ya hemos hecho varias veces, 1, 2, 3, 4. La única diferencia respecto de esta y de esta es el número de cadenas que acabamos en este punto alto. Bien, pues hala, vamos a tejer toda nuestra vuelta con el crochet y por favor, mirar el tiempo que lleváis tejiendo y si es necesario aplicar un descansito, aplicarlo porque este vídeo se ve todo del tirón. Pero yo hago mis paradas, no estoy todo el rato tejiendo, si no, nuestras manos van a sufrir. Ejercicios. Bien, ejercicios. Hagamos ejercicios, ¿vale? Hagámoslo. Voy a preparar un tutorial en el que vamos a ver todos estos ejercicios que debemos hacer para cuidar nuestras manos. Pero estoy al habla con el gimnasio al que yo voy para ver si nos lo pueden hacer profesionales. ¿Qué os parece la idea? Vamos a ello. Acabo toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Bueno, estoy para terminar esta vuelta número 10 y solo haré esas 5 cadenitas que veníamos haciendo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas para unirme 1, 2 con la tercera de las cadenas que se supone punto alto. ¿Vale? Y ahora vamos con la siguiente vuelta, la número 11. Y para eso, una cadenita y un punto bajo sobre el punto alto. Ya tenemos el punto bajo y empezamos a hacer, es como esta vuelta, 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Para qué? Para hacer los 5 puntos altos del medio juntos, igual que hiciéramos aquí. Pues a ello. 1, 2, que no se acaban, 3, que no se terminan de tejer, 4, que no se acaba de tejer y el último, 5. Dejando los 2 de los extremos sin tejer y ahí un punto que cierra todos. El último los cierra todos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos el final del punto. Otros 12 puntos. 1, 2, 3, cadenas, perdón. 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Para hacer qué? En esta ocasión, un punto bajo sobre el punto alto. Y llegarnos hasta el siguiente hueco con otras 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí volver a hacer como hemos hecho aquí. Esta vuelta es muy fácil. Tejemos los 5 puntos que dejamos inacabados. 1, 2, 3, 4 y 5. Para cerrarlos después los 5 con una hebrita todos juntos. Lo tenemos. ¿Bien?
Bueno, pues así vamos a tejer toda la vuelta. Mirad, ayer fue el cumpleaños de Samantha, mi sobri, y nos pusimos tatuajes. Yo tengo el mío y os lo quería enseñar. Mi florecita tatuada por el cumple de mi sobri. Bueno, solo era para contaros un poco más y así hacer más ameno, mientras seguimos tejiendo. Bueno, pues acabamos toda la vuelta haciendo esto. 12, punto bajo, 12, los 5 juntos y todo el rato, pim, pam, pim, pam, hasta terminar la vuelta. Vamos allá. Vamos a terminar esta vuelta número 11 a crochet y la vamos a acabar igual que hiciéramos aquí, que en lugar de hacer las 12 cadenitas y engancharnos al final, ahí queremos quedarnos en la mitad del arco. Para eso tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas en el crochet para, enganchándonos en el punto bajo, ir sacando de 2 en 2 las lazaditas que hemos dejado en el crochet. Bien, ahí tenemos, ya estamos en el medio. Y ahora, una cadenita, un punto bajo y empezamos a hacer de nuevo, esta vez 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y nos vamos al primer arco y un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y de nuevo, un punto alto. Perdón, un punto bajo en el siguiente arco. Todo el rato igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y de nuevo, punto bajo, así toda la vuelta haciendo cadenitas, ¿vale? Venga, la hacemos, la terminamos, la tejemos y nos encontramos. Atención, ya voy a terminar esta vuelta número 12 y para eso vamos a tejer, ay, si puedo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque necesitamos dentro del arco quedarnos, no exactamente. A ver, claro. A ver, os cuento. Voy a hacer esto como si no cambiara el color. Yo voy a cambiar el color y lo único que voy a hacer es terminar haciendo 13 cadenitas y cerrando aquí mi vuelta, ¿vale? Pero si quisiéramos continuar, con el mismo color, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer, bueno, lo voy a hacer y ya está, no pasa nada, aunque voy a cambiar el color. Tenemos estas 5 cadenitas y aquí vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque en el punto bajo, 8 lazadas y vamos a ir deshaciéndonos de ella, enganchando en el punto bajo, tejiendo con el punto bajo, de 2 en 2. 1, 2, así de 2 en 2 vamos a ir deshaciéndonos de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos que quedarnos, y os lo explico ahora mismo que ya termino, tenemos que quedarnos en el medio, pero no del todo, porque ahora aquí yo quiero tejer los 5 puntos de esta vuelta, ¿vale? Porque voy a poner esto, ¿vale? Porque yo quiero tejer ahora aquí esta misma vuelta. Entonces yo quiero quedarme en el medio con esos 5 puntos para que este quede en el medio. No es mi caso porque yo voy a cambiar el color. Entonces tejo igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 porque hago un punto deslizado en el punto bajo, una cadenita al aire y luego tendré solo que esconder esa hebra, ¿vale? Escondo esa hebra y ya está. Bueno, entonces vamos a empezar con el nuevo color, lo que os decía. Y para eso vamos a hacer el principio de un punto ahí adentro. Vamos a dejar el hilo enganchado en el crochet y
nos vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Hoy un cookie truqui. En lugar de hacer las 3 cadenas, vamos a empezar a hacer un punto alto haciendo el punto, ¿sí? En lugar de cadenas. Pues mira, una cosa más. No te costará sin hacer una cosa más. Ya tenemos una nueva cosa. Un nuevo punto aprendido, una nueva manera de empezar. Aquí tengo mi hebra que esconder, pero como voy a cambiar el color, puedo empezar por cualquier lado, porque todos los arquitos los voy a hacer de la misma manera y son con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y ahora, y para irme al siguiente arco, voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy al siguiente arco y tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Me voy al siguiente con 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al siguiente arco 5 puntos altos. Todo el rato hacemos lo mismo. Vamos a volver a repetir estas 3 vueltas. ¿Vale? Vamos allá. Bien, voy a terminar nuestra vuelta número 13 haciendo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para unirnos con un punto deslizado en el primer punto alto que hemos hecho. Bien. Y seguimos con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer lo que fuera esta vuelta, esta vuelta, esta vuelta. Bien, esto quiere decir que vamos a hacer en cada uno de los 5 puntos un punto alto, ¿vale? Y vamos a tejer los 2 de los lados. Bien, solo que en el primero de los motivos, pues no tejemos el primero. Vamos a hacer solo esos 5. Entonces aquí, ahora uno más. En total, acordaros, tienen que ser 7. Solo que este será el último punto que tejamos, igual que pasará en todas las vueltas. Entonces ahora 1, 2 y 3 cadenitas. Un punto alto en este hueco. Bien, un puntito alto aquí. Y otra vez, 1, 2 y 3 cadenitas para hacer, acordaros, el de antes de empezar y sobre el hueco de cadenas, un punto alto. Los 5 siguientes puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el siguiente, bien, en total 7, acordaros, ya hemos hecho esta vuelta, ya la hemos repetido algunas veces. Aquí solo que la diferencia son 3 cadenitas y el punto alto en el medio de las, este va para acá, este se queda en el medio de nuestro arco y otras 3 cadenitas para empezar a hacer el siguiente bloque de 7 puntos altos, pero el primero lo tejemos ahí, pegadito, pero sobre las cadenas. Los 5 siguientes, un punto en cada punto. El último. Ya llevamos en total 6 y acordaros, uno más, en total 7, sobre las cadenitas. ¿Vale? Así repetimos toda la vuelta, este motivo lo vamos a repetir. Toda la vuelta, aquí teníamos 8 pétalos, después duplicamos y teníamos 16 pétalos y ahora hemos duplicado y tenemos 32 motivos, pero mirad qué bonito, aquí se ve muy lindo. Bueno, pues seguimos entonces hasta terminar toda la vuelta, haciendo esto y rápidamente nos volvemos a encontrar. Mirar cómo vaya. Bueno, tenemos que terminar ahora esta vuelta número 14 haciendo las últimas 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y el último punto alto.
¿cierto? Enganchamos con la tercera de las cadenas y tenemos terminada la vuelta, ¿vale? Y nos ponemos con la siguiente, que sería la vuelta número 15. 15 ya, ¿eh? Imagina. 1, 2 y 3 también la hemos hecho ya. Es esta. Es en la que recogemos todos los puntos. Todos los puntos altos los hacemos, los tejemos juntos, los 5. Entonces vamos allá. 1. Las 3 cadenas son el primer punto. El segundo se queda a medias. 2, el 3 se queda a medias. El 4 se queda a medias. Y el 5. Los 2 de los extremos nos olvidamos de ellos. Y recogidos en una sola. Ahí seguimos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas para tejer un punto bajo en el punto alto que hemos tejido en la vuelta anterior, en el medio. Ahí un puntito bajo, ¿vale? Ahí vamos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para tejer los 5 puntos altos juntos. Este y este no. Todos los demás juntos, los 5 del medio. Empezamos el primero y no lo acabamos. Vamos con el segundo, lo dejamos a medias. El tercero, hacemos solo una de las partes. 3, 4 y el quinto. Y los tejemos todos juntos. ¿Bien? Volvemos a hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hacer un punto bajo sobre el punto alto. Y ya estamos repitiendo el motivo, es muy fácil. Otra vez 7, 4, 5, 6, 7 y los 5 puntos altos juntos. Todo el tiempo, toda la vuelta, haciendo así. Y después de esta nos quedarán 2 nada más y habremos terminado. Mirad, qué bonito. Ah, por cierto, ¿te has suscrito a mi canal? ¿Estás suscrita en el canal? ¡Suscríbete! Mira qué cosas más cookies estamos haciendo. Suscríbete ya. Venga, voy a acabar esta vuelta. Bueno, pues ya estoy para terminar esta vuelta. Y como nos ocurriera aquí y aquí, tenemos que quedarnos en el medio del arco. Tenemos 7 cadenas. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y un punto alto doble, ¿vale? Enganchado en el conjunto de las cadenas. Ahí, en el punto de cierre de los 5 puntos altos. Y nos deshacemos de las vueltas de 2 en 2 y estamos, ¿veis?, en el medio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer 2 vueltas como estas que hiciéramos. Como estas 2, de cadenitas haciendo puentes. ¿Con cuántos puntos? Con 9. Las 2 vueltas con 9. Entonces empezamos haciendo un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al siguiente hueco. Ahí. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al siguiente hueco. Y así vamos a ir trabajando todo el rato. Vamos a ir tejiendo de esta manera. 9 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al siguiente huequito un punto bajo. Y así todo el tiempo haciendo esto. Y lo vamos a hacer durante 2 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Ahí vamos, así. Todo el rato vamos a ir tejiendo de esta manera. Vamos a ir haciendo esto. Una vuelta y otra vuelta. 2 vueltas. Entonces, pues vamos a acabar esta primera y nos encontramos. Mirad, ya termino la penúltima vuelta. Os explico cómo. Y será tejiendo de las 9 cadenas que estamos haciendo, 1, 2, 3, 4 y 5. Para quedarnos en la mitad y así serán todas las vueltas si queréis aumentarlo más. La mitad de los puntos y ahora un punto alto triple para cerrar, para tejerlo
en el punto bajo, ¿vale? Y entonces ahí hacemos de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Estamos en la mitad del huequito. Y ahí volvemos a hacer una cadenita, perdón, y un punto bajo para empezar a hacer otra vez esos 9 puntos, 9 cadenas y hacer otra vuelta igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos, vamos a repetir la vuelta. Y con eso habremos terminado. Después de esta vuelta toda de cadenitas, solo nos quedará esconder las hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esconder hebras al hueco siguiente. Echarle algún productito o mojarlo para afianzarlo en la posición que queremos, plancharlo, dejarlo almidonado si nos apetece, poniéndolo en el aro si queremos, pero mirad qué cosa más cookie nos ha quedado, ¿eh? Bueno, voy a acabar la vuelta, esconder hebritas, que ya he escondido casi todas, solo me queda por esconder por aquí esta. Vamos a esconder esta que nos queda aquí y nos volvemos a encontrar. Igual ya hasta lo he mojado para ir avanzando. Qué bonito queda, me encanta. Vamos allá. Mirar, tengo para poner el mandala, lo voy a poner en un aro, y lo que he hecho, o lo que estoy haciendo, es un aro de 40 centímetros, ¿vale? Mide 40 centímetros. Y lo voy a poner en esos 40 centímetros. Pero he encontrado esta lana que tenía, que parece así, que tiene como, pues eso, como hilitos, ¿no? Que parece como muy indio. De repente me ha dado ahí este flush, no sé. Y lo estoy forrando, mirad, ¿veis? Estoy dándole vueltas para que se quede, en lugar del aro en plateado, pues que se quede con estos hilitos. Y luego ponerle el mandala, ¿vale? Entonces os lo voy contando para que veáis que estoy haciendo, bueno, pues que se me ha ocurrido esto, me parece divertido y que lo voy a hacer. Bien, entonces voy a terminar de pasar este hilo, que además lo compré en una oferta. Es de este hilo, os digo por si a alguien le apetece, es de Trapart, está en Trapart. Y es una bobina enorme, no sé qué voy a hacer con ello, pero mira, es una bobilla enorme. Pero me encantó este color beige además, con este hilo, y bueno, pues de momento estoy forrando aquí. Claro, para hacer solo esto yo no os recomiendo que lo compréis, porque se puede forrar con cualquier hilo o sacar las hebritas, o como hice en el mandala azul, que lo despellejé, ¿os acordáis? Bueno, os lo cuento, yo voy a seguir haciendo todo el rato hasta que ya se quede forradito y luego, pues nada, sencillamente voy a ir poniendo, voy a ir pasándolo por todas las hebras, por todos los huequitos, lo voy a ir pasando, lo voy a ir pasando, lo voy a ir pasando y ya está. ¿Vale? Entonces voy a terminar primero de forrar. Bien, ya me ha podido la impaciencia. He terminado de forrarlo y lo he puesto en el aro. Pero os cuento, ¿vale? Para poner dentro del aro, ¿qué es lo que yo hago? Una aguja, hilo muy largo, no lo corto, de hecho, no lo corto del ovillo, ¿vale? Y lo voy pasando por cada huequito, el siguiente huequito. Voy pasando de hueco en hueco, ¿vale? Porque es que ya no lo voy a poder hacer. Pero lo voy pasando por todos los huecos y luego lo tenso. Tenéis un tutorial que os voy a dejar por aquí el enlace para que podáis verlo paso a paso más despacio, porque siempre se pone igual por todos los huequitos, lo voy metiendo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues igual, por todos los huecos que tiene el atrapasueños, los voy pasando y fuera, ¿vale? Me ha podido la impaciencia, perdonadme, pero me ha podido la impaciencia. Me bajé a acabar y lo hice del todo. Sin darme cuenta que debí avanzaros o comentároslo. Entonces, os remito al tutorial que hay por aquí, al enlace que hay ahí, donde lo hago despacito, paso a paso, y deciros nada, que sencillamente por cada pico, por cada hueco, lo voy pasando. Pues paso por el aro, por el aro, por el aro, por el aro, por el aro. Y ya está. ¿Vale? Que espero que os guste cómo queda, que yo creo que queda estupendísimo. Y que para el próximo tutorial de esto, de un atrapasueños, prometo hacer el paso a paso final también. Pero
perdonadme, pero me ha podido. Me gustó tanto cómo quedaba el aro forradito que rápidamente lo tuve que poner. Lo he almidonado un poco, si veis, está un poquito almidonado para que no se quede flojo, pero me parece ideal. Creo que ha quedado muy mono. Si es así, le dais al like, suscribiros al canal, no os perdáis nada y seguirme en las redes, ¿vale? Chao, nos vemos. Drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing.